Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, del Internet, de la televisión de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. Esta es la prédica número 14 de la serie El mensaje de la cruz. En el último mensaje les hablé de la providencia de Dios implícita en la crucifixión del Señor Jesús. ¿Por qué el Señor fue clavado en sus manos y pies y por qué se le despojó de sus vestiduras? La razón por la que el Señor Jesús fue clavado en sus manos y pies fue para redimirlo, es decir, perdonarlo de los pecados que ha cometido con sus manos y pies. Hermano, si no tuviera manos ni pies, no pecaría. Si el Señor Jesús no hubiese derramado su sangre al ser clavado en la cruz, no hubiera sido perdonado de sus pecados aún, a pesar de haberse arrepentido de todos ellos. Hubiera tenido que cortarse sus manos y sacarse sus ojos si pecaba con las manos o con sus ojos. Si cometía adulterio o idolatría, hubiera sido apedreado hasta morir de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Pero ahora, si tan solo se arrepiente de corazón y deja de pecar, todos sus pecados le serán perdonados por la sangre del Señor Jesús. ¡Qué agradecido debe estar! Si tiene presente este inmenso amor del Señor, cada día lo amará más y más. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que siempre recuerde este inmenso amor del Señor y así pueda siempre andar en la luz. Amados hermanos en Cristo, como el Señor Jesús derramó su sangre, se hizo maldición y fue colgado en un madero. Todos los que creen en esto son perdonados de sus pecados y son libres de la maldición de la ley. Aquellos que aceptan al Señor como su Salvador son liberados de las enfermedades, dolencias, pobreza y de toda clase de infortunio. Por eso, los que reciben al Señor y viven de acuerdo a la palabra de Dios siempre estarán protegidos. Sin embargo, aun si vive por la palabra, podrá pasar por pruebas, pero estas serán pruebas para su bendición. Santiago, capítulo 1, versículo 12, menciona: bienaventurado el varón que soporta la prueba. Hermano, por eso, si soporta la prueba con acción de gracias y gozo, Dios reconocerá que ha sobrellevado la prueba con agradecimiento. La última parte de la Escritura dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y Mateo capítulo 5, versículo 10 añade: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, si enfrenta una situación de privación por haber actuado rectamente en el nombre del Señor y la acepta con agradecimiento, será bendecido espiritual y materialmente. La pregunta es: ¿qué debe hacer si pasa por pruebas y desgracias por no vivir según la palabra de Dios? En este caso, deberá arrepentirse de su mala conducta y enmendar su camino. Por cierto, hay ciertas condiciones para ello. Cuando los que están en el primer o en el segundo nivel de fe pecan, hay pecados que pueden ser perdonados si se arrepienten. En el tercer nivel de fe hay pecados que no deben cometerse. En este tercer nivel o en un nivel mayor hay pecados que son de muerte y otros por los que puede perder su salvación si los continúa practicando. Dios dice que no debe de orar por aquellos que cometen pecados de muerte. Si está en el tercer nivel de fe, ya sabe cuáles son estos pecados que conducen a la muerte.
Ahora bien, si voluntariamente comete esos pecados, no será salvo. Si ya ha llegado a este tercer nivel de fe o a un nivel mayor, debería tener una fe estable y sólida. Pregúntese entonces, ¿cómo podría cometer pecados que son de muerte? Si derriba el muro de pecado que lo separa de Dios y ora con fe, superará cualquier prueba. Sin embargo, en algunos casos, aun cuando no haya pecado, podrá enfrentar dificultades debido a los errores de otros. Incluso en este caso, si confía en Dios, Él obrará conforme a su fe. Por ejemplo, hace unos meses, mientras conducía su vehículo, uno de los copastores de esta iglesia chocó contra una excavadora. En ese accidente, su carro quedó totalmente destruido. Apenas pudo salir por la ventana, pero se dañó seriamente el cuello. El cartílago de su garganta se había hecho pedazos y, si no se operaba inmediatamente, su muerte era inminente. El hueso del esófago y el ducto para ingerir alimentos estaban completamente destrozados. Y si bien podía respirar, al ingerir algo, la respiración se le obstruía y podía morir asfixiado. Además, los médicos dijeron que luego de la operación, si se la hacía, perdería el habla. No obstante ello, el pastor no se sometió a ningún tratamiento médico. Al día siguiente del accidente, dejó el hospital y vino para que orara por él. Luego de la oración, comenzó a recobrarse y después de 3 días ya podía comer. Al 7º día sintió como un cosquilleo en su cuello y tosió, y un pedazo de hueso roto salió. Los cirujanos tendrían que haber abierto su garganta para extraer ese pedazo de hueso roto. Sí, pero Dios lo hizo salir en forma natural. Después de eso, el pastor se recuperó y pudo ingerir alimentos sólidos y carne. Desde entonces ha estado trabajando en su ministerio sin problema alguno. Queridos hermanos, tal vez se pregunte qué debe hacer en el caso de los bebés que no pueden mostrar su fe si se enferman o sufren algún accidente. En estos casos, Dios podrá obrar en esos bebés por la fe de sus padres. En una ocasión, una uva muy grande se introdujo en las vías respiratorias de un bebé de 2 meses de edad. Su situación era crítica. Esta uva en coreano se llama Jeobong, que significa uva grande. ¿Saben por qué? Porque realmente es grande. La uva llegó hasta el pulmón del bebé y la sangre ya estaba entrando en su pulmón y no podía respirar bien. Los doctores decían que no había esperanza para que el niño viviera, que ni siquiera lo podían operar porque era muy pequeño. Por último, el flujo de oxígeno hacia su cerebro disminuyó, lo que le causó un problema cerebral. Dijeron que si sobrevivía, no crecería de forma normal. Sin oxígeno, las células morirían. En esa situación, sus padres decidieron confiar solo en Dios y, en primer lugar, se arrepintieron por no haber vivido conforme a la palabra de Dios. Entonces, luego de recibir por fe la oración de sanidad que está grabada en el servicio automático de respuesta telefónica, el bebé comenzó a recuperarse rápidamente. El niño, que estaba esperando morir en la unidad de cuidados intensivos, después de una semana, fue dado de alta del hospital. 2 días después le tomaron unos rayos X y los padres y los doctores una vez más se quedaron sorprendidos. El bebé no tenía problema alguno en el cerebro y la uva en el pulmón había desaparecido totalmente. Incluso las semillas, el Dios Todopoderoso las desintegró con su poder. Queridos hermanos en Cristo, de igual forma, si los que creen en el Señor oran con fe, Dios podrá responder a sus peticiones y los bendecirá en el nombre del Señor, quien los redimió de sus pecados. Pero la mayor bendición al aceptar al Señor es que ahora podrá ir al reino de los cielos y ser salvo del infierno. El infierno es un lugar espantoso y horrible.
Marcos capítulo 9, versículos 48 y 49, dicen sobre este horrendo lugar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego. Hermano, esto describe qué clase de castigo recibirán aquellos que van al infierno. Todos serán salados con fuego. Hace algún tiempo tuve una visión en la cual vi a las almas en el infierno retorciéndose como si estuvieran saltando. Tal como la sal revienta en una sartén caliente, los cuerpos de estas almas que vi en visión parecían estar saltando y doblándose debido al dolor y al calor del lago de fuego. Y no solo está el lago de fuego, sino también el lago de azufre, que es 7 veces más caliente que el lago de fuego. El lago de azufre es para las almas que han cometido pecados más graves. ¿Se imaginan? Las almas en el lago de azufre no podrán ni retorcerse ni gritar. El dolor y la agonía serán tan intensos que ni siquiera podrán mover sus cuerpos ni emitir sonido alguno. Las almas en el infierno sufrirán el castigo eterno sin descanso ni respiro, sea en el lago de fuego o en el lago de azufre. No podrán morir ni aún deseándolo. Por eso, la Biblia dice que es mejor que se corte su mano o su pie para no pecar que ir al infierno. No mucho tiempo después de la inauguración de esta iglesia, Dios me mostró en visión el lago de fuego y el lago de azufre. El lago de fuego es inmenso. En ocasiones, cerca de la casa de oración, en las mañanas se puede ver una especie de bruma. El agua que se evapora del lago cercano forma una especie de neblina que cubre la laguna. Es una vista bellísima. Sin embargo, digamos que hubiera una neblina muy densa. Cuando hay este tipo de neblina cerrada, los aviones no pueden despegar. Ahora bien, imaginen esta escena. Figúrense ver solamente infinidad de cabezas. A los que están en el lago de fuego solo se les verá del pecho para arriba. Pareciera como si estuvieran saltando. Por favor, no me malentiendan. Lo que les estoy diciendo es algo que Dios me mostró en visión y ahora trato de describírselos. Y debido a que hace tanto calor, sus cuerpos se retuercen, se doblan de dolor. Pero en el lago de azufre, las almas están hundidas hasta el cuello. Ahí ni siquiera pueden retorcerse. En el lago de fuego al menos pueden gritar, pero en el de azufre ni siquiera podrán hacerlo porque es muy caliente. Ahora bien, suponga que está siendo torturado. Al menos puede gritar cuando no soporta el dolor. Si la tortura es realmente insoportable, solo podrá gemir. En el lago de azufre no podrá ni siquiera gritar. Al principio, cuando recibí esta visión, no sabía si los cuerpos que yo veía en visión se estaban retorciendo o no, porque solo les veía la cabeza. Sin embargo, ahora creo que tal vez sus cuerpos se estaban retorciendo, pero no los podía ver porque estaban ocultos por el candente azufre. De cualquier forma, no los podía ver retorciéndose, pero con toda seguridad no podían gritar debido al intenso dolor. Y este tormento seguirá por toda la eternidad. No terminará ni en millones de años. Tendrán que sufrir para siempre en el fuego del infierno. Tal vez se pregunte, ¿cuándo se decidirá el castigo eterno del fuego del infierno para cada alma? Todo eso está en el libro Infierno que he escrito y que ha sido publicado en varios idiomas. Luego de los 7 años de la gran tribulación, vendrá el reino del milenio en esta tierra. Después que termine el reino del milenio, vendrá el juicio del gran trono blanco.
Estas almas serán juzgadas el día del juicio del gran trono blanco y serán arrojadas al infierno. Sufrirán para siempre en el lago de fuego o en el de azufre. Hasta entonces serán atormentadas en el Hades. Hermano, todo lo que les estoy diciendo lo recibí en visión, después de horas de ayuno y de oración. Como les estaba diciendo, en el infierno, es decir, en el lago de fuego y en el de azufre, no habrá descanso alguno. Hermanos, hay quienes por la gracia de Dios han visto en visión el infierno y narran que vieron otra clase de tormentos diferentes al lago de fuego y al lago de azufre. Vieron a personas siendo atormentadas por serpientes enroscándose alrededor de sus cuerpos o águilas sacándole los ojos a esas almas. Vieron a otros siendo torturados con lanzas, espadas y agujas. Sin embargo, la Biblia definitivamente dice que el infierno es el lago de fuego y el lago de azufre. Hermano, el Hades es el lugar donde están las almas esperando el día del juicio final, es decir, el juicio del gran trono blanco. En un sentido amplio, el Hades inferior pertenece al infierno y el dolor que se sufre allí también será intenso, pero no es el infierno. Luego del juicio del gran trono blanco, las almas que están allí, es decir, en el Hades inferior, irán al lago de fuego o al de azufre. El dolor del tormento en el lago de fuego y en el de azufre no puede compararse con el tormento en el Hades inferior. Hermano, si realmente cree en el infierno, declarará de corazón que es mucho mejor cortarse sus manos y sus pies que ir a ese lugar de tormento eterno. Cuando llegué a saber lo espantoso que es el infierno, tomé la firme determinación de no dejar que ninguno de los miembros de esta iglesia vaya a ese horrendo lugar. Además, como siento carga por las muchas almas que en todo el mundo están yendo por la senda que conduce al infierno al no conocer la palabra de Dios, he dedicado toda mi vida, todo mi esfuerzo a la misión mundial de evangelización. Gracias a Dios, los que entre ustedes han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, ya han sido perdonados de sus pecados por medio de la sangre que derramó el Señor en la cruz. Y así ya tienen acceso al eterno reino de los cielos. Pero no es que serán perdonados tan solo confesando con su boca que creen en el Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, cita al respecto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, es decir, Dios es luz, y aquí luz significa la verdad, sin nada de maldad. Continúa el pasaje. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, este versículo nos da una condición que se debe cumplir para ser perdonado del pecado. La condición es que deberá andar en la luz. En ninguna parte de la Biblia, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, se dice que podrá ser salvo si continúa pecando. Lo que Dios, los profetas, el Señor Jesucristo y sus discípulos enseñan es que debe desechar todo pecado y llegar a la santidad.
Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.